Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos. Les invitamos a que se unan a la plática, al análisis y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo hoy miércoles 19 de agosto. Se nos está yendo el año como agua y porque pues siempre tenemos algún tema interesante, algún tema relevante de la agenda pública que compartir con todos ustedes. Como el tema que vamos a compartir esta noche, que es el de las listas negras, que sí lo son, estas listas, estos listados que dio a conocer, que exhibió públicamente el gobierno federal la semana pasada, pues con intenciones que parecieran no muy bondadosas que digamos, pero de eso queremos hablar hoy con nuestros invitados. Nos acompaña esta noche una conocida y relevante, importante periodista del estado de Veracruz, amiga personal de hace muchos años, a quien además, pues con quien además me une un aprecio bastante importante, Sandra Isabel Jiménez. Muchísimas gracias por estar esta noche Gracias a con nosotros, ustedes. Sandra. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Carlos Domínguez, que es abogado del área jurídica de la Asociación Civil Propuesta Cívica, a quien también le damos la más cordial bienvenida esta noche. Muchas gracias por estar en La Clave. Muchas gracias, Aurelio, Mónica, Sandra. Gracias por la invitación. No, hombre, Y, gracias a y ustedes. esperamos que también se conecte, porque está invitada y nos dijo que sí venía, pues una de las agraviadas de la lista negra de la semana pasada, la periodista Reinaide Ramírez, quien fue mencionada junto con otros periodistas en estas listas, y que pues bueno, esperemos que sí logre conectarse en algún momento, pero por lo pronto vamos a iniciar nosotros. Arrancamos. Y bueno, pues a mí me gustaría un primer posicionamiento de ustedes dos, arrancando por supuesto por Sandra. Y bueno, hay que ubicar muy bien, como lo ubicó la organización Artículo 19 acerca de estas listas negras, la rechaza, las que presentó la consejera jurídica, hay que decirlo, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, en donde exhibió nombres de periodistas, ciudadanos, opositores, que supuestamente encabezan un esquema digital de amplificación de mensajes en contra del gobierno y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Este, Iniciaríamos contigo, Sandra. Bienvenida a Pero nuestra... también quisiera darle la bienvenida a Sí, Reinaide Ramírez, que ya está sí, sí. aquí con nosotros. Muchísimas gracias por Buenas acompañarnos noches. y Buenas bienvenida a noches. La Clave. Buenas noches. Gracias. ¿Quieres Bienvenida. comenzar, Sandra? Buenas noches. Adelante, Sí, Sandra. no, bueno, las listas me parece que yo lo he analizado como un fenómeno grave, más allá de la coyuntura, es decir, no se me hace como un error táctico del gobierno que alguien le sugirió a la presidenta hacer esto y cometió el error de aceptarlo. Me parece que ya lleva un patrón desde la presidencia de López Obrador hasta nuestros días. Él comenzó con una práctica de mentiras para descalificar a los periodistas, pero lo hacían con el interés de cambiar la creencia. Se congeló un poco Sandra, Creo ¿verdad? que se nos atoró tantito ahí. Ciudadano con Ajá. respecto, considero, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí, Considero que hay una intención de cambiar la creencia del ciudadano sobre o respecto de lo que es el periodismo y el periodista en México. Y me parece una acción de Estado, de reclasificar lo que es el periodismo. Entonces, primero que nada, que nos digan cuál fue la metodología que utilizaron para hacer esas listas, ¿sí? ¿Por qué eligieron a las personas que eligieron?
por ser críticas o por qué. Porque hay otra cuestión que me parece muy peligrosa. Este ecosistema digital, ellos dicen que el periodista escribe algo y alguien más lo retoma, y ese quien lo retoma es un partido opositor. El periodista tiene responsabilidad en lo que escribe o en lo que difunde, pero no tiene responsabilidad si un partido opositor lo toma o lo retoma, o si un influencer, o si un troll. Entonces, están culpando al periodista de unas cuestiones que no tienen que ver con su responsabilidad. Bueno, en esta primera inicio de la plática que gustosamente tenemos, empezaría por eso, que no me parece que sea un hecho aislado, sino ya una intención del Estado por reclasificar simbólicamente lo que es el periodismo. Entonces, si el periodismo no es crítico, nos van a decir qué sí es periodismo, cuál Ujú, es el periodismo para ellos. ujú. Sí, Reina Aide Ramírez, bienvenida a La Clave. Y bueno, un primer posicionamiento acerca de este pronunciamiento de la consejera jurídica de la presidencia. Y sobre todo pensando que fuiste mencionada en esas listas. En esta lista. ¿Tienes apagado tu micro? El micro. Ujú. No te Ahí escuchamos. está. Ahí ya está. Listo, ahí estoy. Listo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme y pues sobre todo escuchar a Sandra, no la había escuchado en este sentido y realmente coincido en gran parte con lo que está diciendo, sobre todo después de haber escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, en la mañanera de ayer, cuando ella le vuelven a preguntar porque ha sido tema todos estos días y, y ella dice que primero que nada se mofa, ¿no? Se burla de que cuál daño, dice, cuando le preguntan que sí que el daño ya está hecho a los que están en esa lista. Y cuál fue la intención entonces, si lo único que querían era mostrar el ecosistema, que ahora le llaman ellos ecosistema, y pues damos por hecho que es una lista, obviamente es una lista. Coincido también en que no es nada un hecho aislado, es parte de una estrategia. Y, y bueno, pues sí, ahí estamos. Muy bien, ahora le preguntamos al abogado Carlos Domínguez de Propuesta Cívica un primer posicionamiento acerca de esta lista. Bueno, a mí me gustaría enmarcarlo, me gusta justo este punto que están viendo multidisciplinario, yo lo enmarcaría en el derecho. Y en el primer punto, pues siento que entender las listas, ¿no? Pues que es una lista, pues este conjunto sistematizado de información, ¿no? Bien dijeron que se hizo a través de un análisis de redes, lo cual me preocupa mucho. Sabemos que existen estos análisis de comunicación que ven los comportamientos de las audiencias, pero ¿cuál sería el objetivo, no? Yo creo que es esta parte de las listas, de crear una lista donde se ponen criterios para agregar gente, poner información de ellos y sistematizarla y recopilarla, pues es algo que estamos viendo que está ocurriendo a nivel federal. También se ha escuchado en Veracruz. Inclusive también ya en Puebla se está hablando. Entonces estamos empezando a ver un fenómeno de listas que a mí lo que me preocupa es que está desviando la atención de situaciones que de verdad tendríamos que ver. A mí si me preguntas qué registro se tenía que hacer, pues primero en México deberíamos tener un registro que nos dijera cuáles son las agresiones a los periodistas. No hay un registro oficial que nos diga en Veracruz hay tantas agresiones, en Sinaloa tantas. Yo creo que esa sería la primera lista que tendríamos que hacer, más allá de hacer una lista para combatir la desinformación. Sabemos que ahorita el ecosistema digital es muy cambiante, es muy volátil, hay mucha desinformación, pero no hay que desviar el tema de lo que realmente está pasando, ¿no? También, pues me parece que es algo muy peligroso. Es un diálogo unilateral, que le diré a la periodista Reina, ella lo ha vivido de propia cuenta. Es una sobreexposición y pues es un análisis político que deja de ser jurídico. Eso es a mí lo que me sorprende. Ya estamos pasando de un ámbito jurídico a un ámbito político. Esa sería mi primera impresión. Gracias. En ese sentido, les quisiera plantear, pues finalmente esto de
de hacer una lista, pues no es algo que sea nuevo, ¿no? Que el gobierno tenga este tipo de análisis de quiénes son mis críticos, quiénes son mis aplaudidores, pues eso siempre ha existido, ¿no? A quién tengo en nómina, a quién no. Eso siempre ha existido. El asunto es salir a exhibirlo en una plataforma que tiene una exposición enorme y que, y Reina Aide no me dejará mentir, pues a los críticos de el anterior presidente, de la actual presidenta, siempre que iban a hacer un cuestionamiento fuerte o a veces ni tan fuerte, la respuesta era el linchamiento en redes. El linchamiento en redes y que en algunos casos se llegó a materializar en agresiones verbales y que estuvieron cerca de volverse físicas hacia periodistas ya en la calle, en el ámbito en el que trabajan. Entonces, no me parece, y corríjanme si creen que me equivoco, que esto sea algo inocente, algo que se les haya pasado. Ay, no, como salieron a decir, no era una lista para estigmatizar. ¿Qué piensan ustedes sobre esta intencionalidad que pudiera ser precisamente la de poner en riesgo, escarmentar incluso a quienes fueron mencionados? Sandra Isabel se nos congeló un poquito, entonces si quieres comenzar, Reina. Bueno, sí, definitivamente yo sí creo que es para estigmatizar. Y bueno, en el caso particular, pues ustedes saben, hoy la presidenta sí, como tú bien dices, no es algo que las listas están en todos lados. De hecho, acá en Sonora tenemos la lista que recién se hizo pública de cerca de 250 periodistas que están en la nómina del gobierno estatal y que ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, y tienen apuntes a los lados. Por ejemplo, a uno le pusieron ayuda en las mañaneras, ¿no? Entonces, hay listas para todo y tienen listas. Yo no sé si, pues creo que para mal, siempre he estado en las listas negras tengo casi 30 años en esto del periodismo, más de 30 años, y he estado siempre en las listas negras del PRI, cuando fue gobierno del PRI, cuando fue gobierno del PAN, y pues ahora que está Morena, y efectivamente si las listas existen, ahora lo que se me parece a mí de un cinismo muy grande, exhibirlas y exhibirnos de esta manera como para ponerte, ¿cuál es el objetivo? Eso sí, yo creo que lo tiene que decir la presidenta, aunque ya dijo que pues nada más era, ahí es donde está el cinismo que yo le veo, que dice que era para presentar el ecosistema. Bueno, y entonces, ¿por qué no puso el ecosistema de lo que ella hace? Porque es De ellos, ¿no? De los moléculas, ¿no? o sea, de lo que ella hace, lo que ella dice, y bueno, no sé ustedes, pero yo le tengo contadas varias mentiras que ha dicho ahí y que son replicadas no solo por los que están ahí, estos propagandistas, sino por los medios oficiales. O sea, por ejemplo, veo la mañanera, cuando no voy, veo la mañanera en el Canal 11, inmediatamente después tienen un programa para replicar y seguir abonándole al estigma que ya presentó la presidenta en la conferencia. Entonces, en ese lado, sí creo que lo que pretende es causar pues ya el daño ya lo causó. Hay personas a las que están atacando más fuertemente. Yo tengo ya un asunto ahí para que todo, pues para que todo fluya sin ver lo que ellos dicen, pero obviamente pues está el daño del estigma. ¿Qué alcance va a tener ahora? Porque efectivamente pues yo también en tiempos de Andrés Manuel lo viví muy de cerca, o sea, casi los golpes, y no es porque me rescata la policía de estos grupos de adoradores del presidente. Entonces, ¿cuál es lo que pretende ahora la presidenta? Pues que autocensura, ya existe la autocensura, ya existe la censura. Entonces, ¿a qué nivel quiere alcanzar ella? Pues eso es lo que vamos a ver en los próximos días, y conforme se acerque más el 2027, yo creo que lo vamos a ver un poco más. Y bueno, hasta ahí. Sandra, sobre los alcances, las intenciones, que no parece que fueran tan inocentes como dice el gobierno.
Sí. Bueno, pues y yo insisto que el interés es deslegitimar al periodista y al periodismo, más allá del daño que a que lo están exponiendo, más allá de ese daño, que ya eso es muy grave, lo que se intenta es deslegitimarlo ante la sociedad, para que después, al venir otras acciones más fuertes, que yo creo que esa es la intención, el periodista no tenga apoyo social, porque ya se deslegitimó. Y esto ha sido un proceso largo, lento, pero continuo, que empezó con López Obrador y que empezó con listas de medios. Ahora las listas son de periodistas con nombres y apellidos. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en juego? Bueno, pues está en juego no solo ya ahora la vida de estos periodistas, ¿no? Sino está en juego la libertad de información que tiene derecho la sociedad, y está en juego el la identidad la identidad del periodista, porque la identidad del periodista no la está resolviendo el periodista, no la está diciendo él, sino la está diciendo el poder, el gobierno. El Estado de México está diciendo quién es o no periodista, y esto es una violación flagrante a un estado de a un derecho humano, ¿sí? No nos pueden decir a nosotros quiénes somos. Si yo me considero periodista, yo me considero periodista y ese es mi derecho humano, pero el poder no puede decirme si yo o no soy periodista, y menos legitimarme, porque entonces, para él, ¿quién es un periodista legítimo? Entonces tendría que sacar otra lista para decir estos son los legítimos. Estos son los ilegítimos y estos son los legítimos. Y decirle a la sociedad qué es lo que debe creer, que ese es mi punto. Nos están diciendo qué es lo que debemos creer. Le están diciendo a la sociedad, tienes que creer esto que te estoy diciendo todos los días a través de la propaganda política. Este no es un periodista bueno, este es un periodista mentiroso, este es un periodista adversario, este es un periodista de oposición. De Y crees derecha, que ¿no? yo te estoy diciendo, ¿sí? Entonces, está en juego mucho más allá de la seguridad física de un periodista, de los periodistas en México. Está en juego que mañana la sociedad ya no responda por nosotros y muy fácilmente nos pueden demandar y pueden hacer una acción, de otra índole. Sí. Entonces, esto está escalando y me parece, que estos espacios de discusión son muy buenos, porque la sociedad tiene que saber, por lo menos, qué es lo que estamos pensando nosotros de esto. Carlos, sobre los alcances que esto tiene, y sería bueno puntualizar en tu caso, alcances legales, que eso es importante también puntualizarlo, ¿no? Sí, mira, yo quisiera justo tocar primer punto, ¿no? Algo que creo que es muy importante y lo compartimos parte de nuestra experiencia desde Propuesta Cívica acompañando periodistas, muchas veces es una labor muy solitaria que las audiencias no tienen conocimiento, qué es estar en este linchamiento, ¿no? Qué es estar en el foco del diálogo, tener violencia digital, o sea, creo que es algo que tendrías que vivir en carne propia para poder tener esa empatía, ¿no? De toda esta parte, creemos, sí, esa en primera, pues nos parece que puede ser algo político y lo que a nosotros nos preocupa es que estadísticamente, y es lo que hemos detectado, es que siempre en año electoral, antes de año electoral, aumentan las agresiones a periodistas. ¿Y por qué se debe esto? Porque empiezan a haber candidatos, realizan periodismo de investigación, se difunde y nos preocupa que este tipo de acciones se estén realizando justo en un periodo donde la estadística nos ha mostrado que es peligroso ejercer el periodismo, ¿no? En consecuencias legales, al día de hoy hemos visto que hay una infinidad de medios legales que se utilizan, ¿no? Hay acciones penales, tenemos periodistas en Veracruz que acusaron por terrorismo,
demandas de violencia política de género, acciones de daño moral. Cada vez han sido más las acciones que se están realizando. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues es que se está precarizando la actividad periodística, porque son litigios que son muy costosos, que generan mucha preocupación, que produce la autocensura y pues este tipo de acciones que más de fortalecer la democracia, de desarrollar un diálogo, hacen que la gente se autocensure, que los periodistas empiecen a considerar si ejercen o no su labor, ¿no? Y pues ahí quienes estamos perdiendo, pues somos todos, ¿no? Al final, la libertad de expresión es tanto un derecho individual de los periodistas a decidir qué investigan, qué difunden, cómo recopilan sus ideas, como también que la sociedad tenga el derecho a ser informada, ¿no? Y a mí, por ejemplo, este tipo de espacios en un primer momento sonaban, abiertos. Por ejemplo, hay que reconocer que este diálogo, por ejemplo, Reina ha tenido varios aciertos en estos diálogos, pero justo en qué momento se deja de volver unilateral. Yo ahí lo que pensaría y se los preguntaría más a ustedes es, ¿qué necesidades tienen? ¿Por qué no mejor hacemos una lista que ayuda a los periodistas a registrar riesgos, a cooptar la libertad de expresión, a juntar redes, pero realmente qué herramientas serían las que nosotros como sociedad podríamos brindarles a ustedes para fortalecer su labor? Porque sabemos que es una labor muy solitaria y a veces no se expresa, y más ahorita que se está rompiendo este diálogo. Bien importante, abogado, lo que acaba de decir. Y bueno, yo quiero plantear algo que me parece bastante importante, como por ejemplo que la consejera jurídica de la presidencia, que debería estar ocupada pues en temas fundamentales, ¿no? Para el buen funcionamiento del Ejecutivo Federal, pues tenga hasta un programa que se llama Derecho de Réplica, que es aquí donde expuso esta lista negra, y que estén utilizando recursos públicos para este tipo pues de propaganda, ¿no? De propaganda del gobierno, porque no lo veo de otra manera que la consejera jurídica presida este espacio, programa, no sé cómo lo denominen ellos, o cuál sea la justificación que la propia consejera esté conduciendo este espacio con recursos públicos y que, o sea, con instalaciones, ¿no? De gobierno, y que pues que nadie diga nada, ¿no? Finalmente, podría incurrirse incluso, y ya el abogado nos podrá decir hasta dónde puede llegar esto, pero pues estamos pasmados porque ellos hacen y deshacen con una justificación que todavía no entendemos, que si es año electoral, que si atacan a la 4T, pero de que están utilizando recursos públicos para su propaganda, pues es un hecho porque ahí está. Un primer posicionamiento, Sandra. Sí, pues coincido contigo, esta es una acción de Estado. Esta no es una acusación de un partido político, de un sector de la sociedad. Esto es una acusación del Estado mexicano hacia el periodismo y hacia el periodista. Con los recursos, como dices tú, el gobierno siempre ha habido en las democracias, como decía Aurelio al principio, siempre ha habido, ¿no? Este estira y afloja entre el poder y la crítica, siempre. Sí, pero ahora lo que están haciendo es censurar con nombre y apellido a esa crítica y lo hace el Estado con toda la fuerza, con todo el poder que tienen. Entonces, es grave, es muy grave y considero que esto ya lleva mucho tiempo y tiene un proceso que no creo que vaya a terminar ahorita, sino que esto va a escalar y va a seguir escalando a pesar de las críticas que estamos haciendo. Ujú. Reina Aide, la utilización de recursos públicos en este tema. Bueno, eso de la utilización de recursos públicos es evidente, totalmente evidente, y sí, que yo creo que podría haber algún asunto legal, pero yo creo que el objetivo de ellos es más ocuparnos en una situación que efectivamente preocupa porque, pues porque es una acción de Estado, como bien lo dice Sandra, y desde ese punto, pues es como
lo más preocupante, de cómo por ejemplo, yo en mi experiencia, 30 años, yo sé que al poder no se le gana nunca. De, yo nunca pude ganarle al PRI, nunca pude ganarle al PAN cuando ellos eran gobierno y hoy creo que pues tampoco se puede porque tienen todo el recurso público, porque lo están haciendo evidente, lo están haciendo... Hoy hay otra cuestión que son las redes sociales. Entonces, y eso, toda esta cosa del internet les ayuda muchísimo a ellos para poder incluso, o sea, no solo son las redes, son los medios públicos lo que utilizan y son recursos públicos, pagan. Ellos también tienen sus granjas de bots y eso ya está documentado desde los tiempos de Andrés Manuel. Entonces, ahora creo que ahora están más organizados, pero, y habría que, los que saben de esto podrían documentarlo, pero, eh, pues sí, eso podría ser una de las acciones que como comenta, ay, perdón, el de propuesta cívica, ¿cómo se llama? Carlos Domínguez. Este, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que esa podría ser una acción, una contrarrespuesta, ver cómo se manejan ellos y sus granjas de bots, aunque ese es un término ya muy viejo, ¿no? Pero cómo se manejan y cómo desde la sociedad se puede revertir esto. Ellos están utilizando todo lo que han atacado, y esa es otra cuestión también, es gente que lo hace con recurso particular. Y ellos están haciendo lo mismo o peor, estigmatizando, tratando de deslegitimar efectivamente esa palabra, creo que es la correcta, eh, a periodistas. Y hay algo, un punto más grave, hacen una mezcolanza ahí entre en estos primeros 54, porque meten medios que de una cosa, meten de otra, y hay 4 reporteros ahí. Entre esos está Leti de la Rosa, está Nayeli Roldán, que si bien ella ya entró a la conducción en una radio, o sea, ella es investigación, y está Jorge García Orozco, que también es periodista. Entonces, somos reporteros. Hay 4 reporteros ahí que yo identifico que no es comparable. Si el poder de la presidenta no es comparable con cualquier cosa que pudieran hacer estas personas eh, de medios o de otra situación, mucho menos es comparable el poder que tiene un reportero que no tiene, y menos si somos reporteros independientes, que no tenemos, o sea, ningún respaldo excepto organizaciones que se dedican a proteger a los periodistas y pues y la sociedad, ¿no? Que también apoya. Entonces, si ellos yo esta estrategia la vengo padeciendo, que hoy la hacen pública y la hacen contra más personas, la vengo sufriendo desde Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que pretenden? Y bien lo decía, me recuerdo a Alito Moreno, bien lo decía Alito Moreno, a los periodistas no se les, ¿cómo dijo? Se les mata de hambre, no de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que está? Yo de repente digo, esta presidenta se está pareciendo más a ese PRI que tenía como principio que a los periodistas se les mata de hambre. ¿De qué manera lo está haciendo ella? Pues ya lleva varias, o sea, y ya está estigmatizando. Ahora está con lo del derecho de réplica. No salimos de una cuando ya mete otra. Y luego hablemos del control que está ejerciendo en las mañaneras. El acceso, la forma en que te permiten entrar o no te permiten entrar. Justo hoy en la mañana me hablaba una periodista y me decía, oye, ¿qué está pasando? Porque yo tengo ya un año tratando de hacer mi trámite para poder ingresar y me piden una cosa, me piden otra y total que hasta ahorita no ha podido acceder. Entonces ya ellos primero tomaron el control total de la conferencia, lo tienen totalmente y son muy pocas los reporteros que tratan de cuestionar sin ser acotados. O sea, son realmente muy pocos. Entonces, poco a poco están haciendo esto. Entonces, y todo esto con recurso público, utilizando el poder del Estado y el recurso público. Entonces yo también ya me dio una idea aquí, entonces, ¿de qué manera? Pues que la sociedad tendría que apoyar al periodismo. Pero ¿cómo se va a lograr si Andrés Manuel, bueno, Calderón primero en el 2006 y después Andrés Manuel, dividieron a la sociedad? Polarizaron a la sociedad. Y la presidenta en 2 ocasiones le preguntamos también, ¿va a hacer usted algo para que haya unidad ante esta polarización
pues que ya viene de otros sexenios. Y ella dijo que no, entonces, y la ha alimentado. La única vez que pidió unión fue cuando lo de Estados Unidos, no, hay que unirnos aunque pensemos diferente. Ahí sí le interesaba que hubiera unión de los mexicanos. Entonces, y todo esto con recurso público, que no tienen ni los periodistas y tampoco los medios. Eso es. Domínguez, ahí está la exposición de lo que se requeriría en estos tiempos, porque hay una obvia utilización de recursos públicos en todo esto. Pues sí, justo el primer punto, tengo entendido que el programa se realiza, o sea, es una mesa de trabajo de distintas áreas de la institución. Yo hay justo lo que decías, ¿no? O sea, el recurso público. Yo creo que en el Estado mexicano como abogado hay tres grandes figuras, ¿no? Tienes la Consejería Jurídica, el fiscal general o la fiscal general y los ministros de la Corte. ¿Por qué en un tema tan amplio como es la justicia, que puedes realizar material de comunicación social, te enfocas en esto, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, no es por reconocerlo, pero se ha visto un mejor trabajo en este tipo de difusión. La Corte ha invertido mucho dinero en hacer programas que ayuden a fortalecer a las personas, sus derechos, que conozcan, en vez de que se haga en una cuestión de propaganda, ¿no? O sea, al final si es una consejería jurídica y se busca la justicia de las personas, yo creo que hay muchos temas antes en la agenda que ver el ecosistema de las audiencias, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos. Y el segundo, pues, al final estos espacios fueron unos espacios que se empezaron como democráticos, ¿no? Espacios donde existía un diálogo entre los periodistas, pues ahí justo es que pues, las personas debería haber mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Ahí para que realmente se apropien de esos espacios. Hoy en día creo que ya es un diálogo unilateral, que no, que ya no abona. Inclusive antes se sentía más el impacto que tenía en la agenda, hoy creo que se ha perdido un poco este diálogo. Nos dice aquí alguien del público, ojo públicos de su cuenta, dice, en Campeche hay mucha censura indignante. Y lo retomo ahora porque tiene que ver con la pregunta bueno, con el planteamiento que quería hacer en este momento. Efectivamente, esto que sucede en las mañaneras, esto que sucede en el altiplano, se suele replicar en los estados de la República. Incluso a veces sucede antes en los estados y luego lo retoman a nivel federal porque dicen, oye, qué buena idea. Aquí en Veracruz, a principios del actual sexenio, también se elaboró una lista que se difundió a través de correos electrónicos, pero no era una lista como la de Luis María Alcalde, ¿no? De estos medios los usa, no, era una lista con nombre y apellido de periodistas, con insultos, con calumnias, y en donde decían, y a todos esos que le pegaron al actual gobernador en campaña, les va a tocar 6 años de la marcha de Zacatecas. Algo así decía, recuerdo el correo. O sea, era un ataque directo, total. Y estamos hablando de este gobierno, ¿no? Los anteriores gobiernos, desde que recuerdo, han tenido sus diferentes maneras de buscar estigmatizar y de buscar, y ese es el punto, intimidar. Porque creo que ese es finalmente el objetivo principal que tienen estas estrategias, las de intimidar a los periodistas para que, como nos decía Reina Aide, lo mejor decidas ya no publicar, autocensurarte, y dices, no, pues me van a estar aquí publicando que soy no sé qué. Digo, lo sé porque a mí me pusieron esa lista también, en la de la de Veracruz. Y me imagino que en Sonora es algo similar, o no sé, ¿qué nos pueden decir sobre eso? Sí, bueno, no solo es Sonora, porque ahora que ya estoy más a nivel nacional, me llegan mensajes de casi todo el país, y la situación del periodismo es algo muy similar. Conozco el noroeste del país en cuanto a la libertad de expresión y siempre ha estado acotada. Utilizan el recurso público, la posibilidad oficial como moneda de cambio
para que digas o no digas lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pagan, sí pagan, como dijo la presidenta, paga para que no les peguen y pagan para que peguen, también para Ujú. eso pagan. Entonces, eso sucede en Baja California Sur, sucede en Baja California y en Sonora, en Sinaloa, que es donde tengo yo bien conocido, y ahora que tengo mucho contacto con Puebla, sucede en Puebla. Güey, Puebla, ¿cómo está ahorita? O sea, está tremendo. Veracruz, ¿cómo está ahorita también? Entonces, hay otros estados silenciados. Por ejemplo, no sabemos nada de, bueno, qué decir de Tamaulipas, ¿verdad? Pero qué decir de Durango. ¿Acaso se dice algo de Durango? De Zacatecas, o sea, de otros estados, son 32 estados en el país que definitivamente por lo que yo sé, por los corresponsales que conozco que hay ahí, pues en todos lados se utiliza la publicidad oficial primero pues para controlar a los locales. Y ahora es un a nivel más macro, lo está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional. ¿Por qué yo no digo Luisa María? La lista de Luisa María. No, es la presidenta de la presidenta Claudia Sheinbaum. La lista no es de Luisa María. ¿Por qué? Porque ayer la presidenta lo dejó muy claro en lo que dijo en la mañanera. Entonces, ella está en favor de esa lista. Ella sigue estigmatizando. Todavía hoy en el derecho de réplica lo siguen haciendo y lo están repitiendo porque de alguna manera pues lo van a repetir 20 veces hasta que el pueblo diga, ay, si a este ya no le creas, como lo han hecho con otros, ¿no? Como lo han hecho con Mexicanos contra la Corrupción, como lo han hecho con otros medios, que los han estigmatizado de tal grado que ya ni los propios periodistas, o sea, pueden, primera, pues ya no puedes ni trabajar ahí. ¿Por qué? Porque entonces estás en favor de esta gente que ataca a la presidenta. Y no es así. Han logrado estigmatizar, lo hizo Andrés Manuel López Obrador y lo sigue haciendo la presidenta, quiere seguir haciéndolo, lamentablemente, porque yo no lo habría esperado, pues Andrés Manuel viene del PRI, a lo mejor y dices tú, pues ya trae ahí mm, no sé, se educó así, ahí nació, pero la presidenta no se creó ni en el PRI ni en el PAN, que tú dijeras, tiene esa condición, y aún así parece que está peor, porque es mucho más autoritaria y es mucho más, ¿cómo se le puede decir? O sea, esto que está haciendo definitivamente es muy lamentable y es muy triste. De hecho, yo todavía ni siquiera como que puedo dar crédito porque todavía me sorprende, primero que sea una presidenta mujer, ¿no? Y no esperaría yo de una mujer algo así. Bueno, lo estamos viendo porque dije yo, bueno, pues es política, entonces, y está en aras de la política. Pero pues si tú ya le estás viendo en estos 2 años que lo que se ha dedicado a hacer es a defender la corrupción y la impunidad de los que salen de todavía hoy, ayer lo hace, casi todos los días lo hace, porque ya hay muchos temas al respecto. Entonces, que haga eso, pues es obvio que esta es una manera más de esa estrategia que tienen para proteger eso desde mi punto de vista y por lo que yo veo que ha pasado en la conferencia, por lo que veo que está pasando con lo de derecho de réplica, por lo que veo que está pasando ahora con estas listas y que viene, pues seguramente a acotar más y seguir estigmatizando y seguir deslegitimando a los periodistas, ¿no? Independientes. Sandra. Sí, pues lamento mucho lo que está pasando nuestra compañera periodista. No me imagino cuál fue su reacción en la mañana al ver su nombre, su apellido, sus datos expuestos y, y tener que vivir con esto. Lo que está haciendo el gobierno federal es muy diferente a lo que comentabas, Aurelio, de lo que hizo la actual administración de Veracruz, porque la actual administración de Veracruz utilizó a un tercero para difundir la lista. Y en el caso de la Consejería Jurídica, el Estado está siendo frontal, ¿sí? Está siendo frontal con recursos públicos en atacar a los periodistas. Digo, esa es una diferencia. Aunque Eh, a este le pagan digamos, con dinero público también, aunque ¿no? sí, el objetivo es el mismo,
digamos que en unas tiraron la piedra y escondieron la mano, ¿no? Y en la otra ha sido muy frontal. Y pues lo único que puedo agregar es que tenemos que insistir en, en que lo que está en juego no es un periodista, ni dos, ni los periodistas de todo el país. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de información que la sociedad tiene y que es lo que se está queriendo quitar, que la sociedad no se informe más que lo que quiera el Estado informar a través de su propaganda. Eso es el verdadero peligro. La sociedad está en peligro. No solo nosotros, sino la sociedad está en peligro de no tener este derecho a informarse, sino a consumir lo que el Estado le quiera dar. Carlos. Ahí creo que justo tocan un tema muy importante. No, las entidades federativas parecen los laboratorios, ¿no? Hemos visto. Híjole, es que ahí la brecha es tan grande, o sea, por ejemplo, desde el mecanismo tenemos solo 13 estados que tienen mecanismo de protección de personas periodistas, todos los demás son es la federación que nos tiene que atender, que ya está rebasada, estamos viendo los ataques a las radios comunitarias, ¿no? En Oaxaca hay un gran problema donde la justicia es muy lejana, no llega. Básicamente estamos viendo que no hay una estrategia coordinada, no se está haciendo nada de forma coordinada y racional para solventar los problemas, ¿no? Y vemos que en otras cosas sí lo hacen, ¿no? Una estrategia antiextorsión, antidespojos, etcétera, ¿no? Pero para proteger a los periodistas, hoy está muy difícil. Y algo que a nosotros nos ha estado llamando mucho la atención y nos preocupa porque consideramos que es parte de la identidad nacional de México, pues es el periodismo de investigación, se está perdiendo, se está causando algo que por lo menos no sabemos si se va a transformar, si qué es lo que va a ocurrir. Ya hemos visto el testimonio, justo retratamos el testimonio de Veracruz post Javier Duarte y los relatos son que cambió la forma de hacer periodismo, ¿no? De la nota roja a la nota rosa, decía una profesora. Entonces, pues estamos viviendo estos tiempos de cambio. Nos preocupa mucho que el periodismo de investigación, que son las voces críticas, que es la voces que difunde, se esté perdiendo y desconectando de la sociedad. Ujú. Sí, es muy preocupante lo que está pasando. Me llama la atención lo que acaba de comentar Reina Aide respecto a la posición de la presidenta, la primera mujer presidenta de México. eh, pues que de repente también yo pienso que buscan cambiar la agenda, ¿no? En este momento les va muy bien cambiar la agenda, ustedes saben, por ya saben quién, ¿no? Pero, y después se les desborda, porque ya la presidenta ya quiso desviar el tema de la lista, ¿no? Pues que no es lista, casi, Luisa María, quién sabe por qué se le ocurrió en el fondo, ¿no? Ya, como que ya desaparezca en el tema, pero aquí lo más preocupante es que ya soltaron la lista. Hay voces de periodistas pues que dicen que los están atacando en redes, por ejemplo. Hay periodistas que han recibido amenazas. Y entonces, ¿qué pasaría? Y hablo a nivel federal. Esta lista abiertamente lanzada desde la presidencia, como bien decía Reina Aide. No es Luisa María. Luisa María es la Sí, sí, representante, ¿no? La empleada de Claudia. Y las otras listas de los estados. Y entonces, ¿qué puede pasar? Porque pues siempre hay alguien que quiera o ser amigo de la 4T y del gobierno de la 4T o hacerle el favor como enemigos, ¿verdad? Y de repente que le pasen a dar a un periodista, a una periodista, el cargo a quién es en este momento, imagínense, o sea, a qué riesgos se está poniendo sin el análisis previo de la exposición, del nombre, de los datos, del medio. Entonces, bueno, pues yo sí quisiera preguntarles en ese sentido. Iniciamos, Sandra. Sí, bueno, tienes mucha razón. Lo que viene o lo que padecen los periodistas es que no solo es un mensaje que se centra en la presidencia, sino que esto baja todos los funcionarios del gobierno, de todos los poderes que son de este régimen, van a tomar ese mensaje contra los periodistas.
Ese es en el lado de la estructura de gobierno. Ahora, en el lado de la estructura de los simpatizantes, van a estar contra los periodistas. Ahora, el lado del equipo de la propaganda de ese gobierno, van a tomar este mensaje como como un plan, ¿no? Como una guía para atacarlos y dar esta violencia digital que se está viendo en redes sociales. O sea, eh, es, es una violencia muy grande hacia el periodista, ¿sí? Que trasciende el discurso, que trasciende lo publicado, ¿sí? Ya sin contar, pues, con que esto pueda, ir más allá, ¿no? Como alguien que quiera quedar bien con este gobierno y asesinar a los periodistas en la lista. Digo, esto es gravísimo y tenemos que salir a decirlo. No podemos callarnos, no podemos, consumir esta propaganda sin dar la batalla, porque lo que está en juego es otro poder. O sea, ya fueron por el poder judicial, ya fueron por todos los poderes y ahora toca a este poder que está haciendo crítica y de alguna manera un contrapeso a este régimen. Ujú. Reinaida, el riesgo que en el que Sí, está. el riesgo es muy grande y yo no quisiera usar las palabras que ustedes usaron, pero son las mismas. O sea, pues no lo usaría. Yo lo primero que pensé cuando vi esto, porque no vi esa conferencia hasta el otro, estuve ocupada y lo vi en la tarde del día siguiente fue cuando me empezaron a llegar a mí los mensajes de que estaba pues ahí, ¿no? Pero la primera vez que lo vi, yo dije, esto es muy grave, ni sin saber todavía que mi nombre estaba ahí, dije, esto es muy grave. La presidenta tiene que hacerse responsable de cualquier cosa que le pase a todos los que están en esta lista. Yo ni siquiera sabía que estaba ahí. Ya en la tarde, al otro día, en la tarde noche, fue cuando me empezaron a mandar mensajes de que estaba en la lista, pantallazos de la conferencia. Y bueno, pues dije yo, más grave aún pues que yo esté en esa lista. Eh, Justo por eso. Pero también yo en realidad no lo he analizado lo suficientemente bien. O sea, no sé, tendría que platicarlo con algún abogado, con algún especialista más, pero eh, en 30 años yo he estado es algo que yo ya viví. Lo viví en tiempos del PRI, fue que cuando empecé a reportear yo, ya estaba el PRI. Y no había internet de hace 30 años, pero había los pasquines, había diferentes formas de Todavía hay, escribir. solo que diferentes. Ah, bueno, todavía hay, sí, cierto, todavía hay, bueno, y aparte de las redes, o sea, y hay las granjas de bots ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegó el PAN, ya había redes y me tocó sufrir de las primeras granjas de bots del primer gobierno panista de Sonora, que ha sido el único, porque como fue muy corrupto, pues no ha podido, ya está prácticamente desmantelado el PAN en Sonora. Entonces, ahí anda. Ah, bueno, ahorita están gobernando, pero como morenistas. Están en el gobierno con Alfonso Durazo, que también viene de una mezcolanza de partidos. Yo creo que eso sería lo más grave que ahora están ellos. Y bueno, yo lo viví, lo mismo que estoy viviendo yo, el estigma, la calumnia, el señalamiento, el ponerme esta es, o sea, así como que esta boletinada que han hecho. Yo lo viví antes, lo viví en todos los colores, hasta con el PRD lo viví, en Baja California Sur. Entonces, y hoy que lo estoy viviendo ahora con Morena, bueno, lo empecé a vivir con Andrés Manuel, fue muy duro, con Andrés Manuel fue muy duro, a pesar de que ya lo había vivido yo con otros gobiernos, lo empiezo a vivir ahora con Andrés Manuel y sí fue muy duro porque pues eran ya las redes sociales, pues es un impacto de golpe muy duro los primeros ataques. Hoy pues ya tengo una estrategia yo bien definida que no, que afortunadamente me permite blindarme de todo lo que, pues de las redes. Pero bueno, entonces, pero ahora con este nuevo ataque de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ahí sí todavía me falta un poco
ver de qué manera lo voy a afrontar, de qué ver, cambiar estrategias, cambiar, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Todavía no lo analizo bien, pero sí, el riesgo está ahí y sí, yo creo que la presidenta debe de hacerse responsable. Yo alguna vez se lo dije ya al presidente Andrés Manuel, usted es responsable si algo me pasa a mí, ¿no? O también le comenté si algo le pasa a los periodistas independientes, porque eran sumamente atacados, o haga una distinción, o sea, que es un periodista independiente y que es un medio, porque él hablaba de medios, pero metía en la bolsa a todo mundo, pues, como lo está haciendo ahora la presidenta. Entonces, cuando yo digo hay 4 reporteros ahí, que me parece que es el mayor alto riesgo porque hay medios, pues los medios de una o de otra manera tienen su defensa, que obviamente su poder nunca se va, es muy mínimo en comparación con la presidenta de la República, o sea, lo que ella hace todos los días y todos los días lo machaca y lo remachaca para que el pueblo lo vea así. Yo creo que el pueblo hoy es distinto. Hoy es distinto que con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no lo tiene del todo la presidenta. Yo no sé de dónde saca esas encuestas. Supongo que son pagadas y debería de hacer público quién paga esas encuestas o cómo se pagan esas encuestas donde Pues, y que ahora ya tiene, de repente vamos a llegar al 100%. Alguna vez se lo dije ahí yo. ¿Y cuándo llegamos? Ya casi alcanzamos el 100%, presidenta, de aprobación. Porque, pues, ni oye, Stalin. ¿cómo lo hace? Bueno, pues eso es increíble. Y hoy veía, por ejemplo, la cifra que pone de que bajaron las extorsiones, que bajó el delito de extorsión, cuando es el principal delito que hay en todo el país. Y va creciendo, pues todos los días, si conoces a alguien del pueblo, todos los días te das cuenta de eso. Entonces, ¿de qué manera quiere maquillar ella la realidad? Bueno, pues esa es una forma. Y yo no doy crédito, de verdad, sinceramente lo digo, no, todavía me cuesta trabajo creer que la primera presidenta mujer pues encabeza este tipo de estigmatizar y de frenar y de bloquear la libertad de expresión y de censurar no solo a los periodistas o a los reporteros, porque también ya se están metiendo con los ciudadanos y eso es aún mucho más grave que hacerlo con los medios y con los reporteros. Carlos. Sí, pues creo que no podemos dimensionar el peligro que hay. Si es una situación grave, creo que es algo que no tiene un precedente tan tangible, ¿no? Eh, Creo que es un pésimo discurso que es un mensaje que pues ni a la población, ni a los políticos, ni a nadie trae una buena sensación el poder hacer una lista con periodistas. A mí me preocupa, pues eso, que estás haciendo una narrativa que permites este tipo de exposición. No sé si las instituciones estén preparadas en dado caso para consecuencias que pudieran haber, ¿no? Si las fiscalías, si el mecanismo, si la propia sociedad estaría preparada para eso. Y algo que yo creo que también no se habla mucho, y esto es una opinión en lo personal, pero pues no se habla de todo este lobbying, ¿no? El lobbying que hay acerca de los medios de comunicación, de todos estos intereses, y hay países como en la Unión Europea o en Estados Unidos, donde es claro cómo están marcados los intereses políticos, que es lo que intentaron hacer en este análisis, pero pues es un análisis que la metodología es muy limitada, es unilateral y no permite ver toda la fotografía completa, ¿no? Entonces, sí creo que es un mal precedente y no hay que minimizarlo. Ahora bien, pues esta situación se ve que forma parte de un plan pues mucho más amplio, ¿no? No se da de manera aislada, se da exactamente en medio de la discusión de la supuesta consulta sobre los lineamientos para el supuesto derecho, bueno, el supuesto derecho no, el derecho sí existe, la supuesta defensa de los derechos de las audiencias que según el gobierno quiere hacer, pero la quiere hacer eh,
determinando el gobierno, el propio gobierno, qué es lo verdadero, qué es lo falso, quién dice la verdad o quién no. Y además, y de una manera que hasta me parece una burla por el nombre que le pusieron al programita de la consejera jurídica, además sin conceder derecho de réplica, como lo ha dejado muy claro la presidenta, que no tienen la intención de concederlo en las mañaneras cada vez que mientan, cada vez que calumnien. No, dice, no, si se quieren quejar, hay cada quien en sus espacios, ¿no? Cuando, y es algo que se ha reiterado desde el sexenio anterior, no hay punto de comparación entre una plataforma que tiene todo el poder del Estado a la plataforma que puede tener un partido político, que puede tener un periodista, incluso la de un medio de comunicación, y ya no digamos la de un ciudadano de a pie. Entonces vemos una intención manifiesta por controlar por completo el discurso y que además pues no es coincidencia que ocurra exactamente en la víspera del inicio del siguiente proceso electoral, donde lo que va a estar en juego, además de varias gobernaturas, es la mayoría en la Cámara de Diputados, esa mayoría que les concedieron de manera tramposa en 2024 y que les ha permitido hacer pues todo lo que ha pasado estos últimos años. Así es. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reina, ¿qué hacemos? Híjole, pues ocuparnos antes que preocuparnos. Híjole, pues sí, yo creo que hay que apelar a la sociedad. El otro día me decían, mm, tuve una charla me invitaron a una charla con estudiantes de Costa Rica y me decían ellos que había una periodista ahí que la empezó a atacar el Estado y que la sociedad salió a defenderla. Entonces, no es la primera historia que yo oigo que Costa Rica sale cuando hay una injusticia grande. Y bueno, es un país más pequeño, pero salieron a defender a la periodista y lograron revertir el daño que le estaba haciendo el Estado. Y han salido en otras ocasiones a defender otras causas de derechos humanos, de injusticias. Entonces, pero tenemos, yo he visto que afortunadamente es distinto, es un poco distinto de Andrés Manuel. La presidenta no tiene la fuerza que tenía el expresidente, ni la capacidad de convocatoria. Entonces, a menos de que, no sé, pasara otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que sí es muy grave y lo que tenemos que hacer pues es eso, apelar a la sociedad, eh, no sé, preguntarles qué se puede hacer también, ¿no? Sandra. Bueno, pues yo considero que lo que se tiene que hacer es responder con periodismo. Si lo que está aquí en juego es el periodismo y la legitimidad del periodista, lo que tenemos que hacer o lo que se debe hacer es el periodismo para luchar en esta batalla por la legitimidad frente a la sociedad. Nuestra mejor bandera y nuestra mejor defensa es hacer periodismo, ¿sí? Esa es por una parte, y por otra, no autocensurarnos, ni sentir que esta afrenta, que sí es muy grande, nos pueda avasallar, ¿sí? Salir, primero ser consciente, y estos programas y estos encuentros nos ayudan a ser consciente de dónde estamos y qué podemos hacer. Y ser consciente, el reportero tiene que ser consciente de cuál es su papel y hacia dónde debe de ir, y no sentirse, avasallado emocionalmente por esta afrenta, que lo que busca es eso, es debilitar, es atacar psicológicamente al periodista para que él se autocensure, para que los medios se autocensuren. Entonces, por lo pronto, yo considero que un primer paso es seguir haciendo periodismo.
Carlos. Yo creo que aquí algo, justo hablando de la ley de la posible ley de audiencias, ahí lo que te voy a decir es, creo que al final ese tipo de controversias pues se resolverían en el Poder Judicial, ¿no? O sea, abogados, ciudadanos harían su juicio de amparo y ahí lo que nos preguntaríamos Si es, hubiera poder judicial. Hoy tenemos un poder judicial maduro como para resolver este tipo de controversias y sobre todo, a ver, le dimos un elemento democrático a los jueces, ¿no? En teoría, pues la base de la democracia es poder exigir la rendición de cuentas. Entonces yo creo que en dado caso ahí la lupa va a estar mucho en el poder judicial o debería estar, tanto la ciudadanía como el periodismo, porque en dado caso ahí es donde se va a pronunciar. Al final hemos visto cantidad de leyes inconstitucionales han sacado nuestros diputados, senadores, etcétera. Hoy vamos a ver si tendríamos un poder judicial autónomo, maduro, y es una prueba constitucional que al parecer no podríamos superarla, ¿no? Pero pues ahora son gente que después se van a elegir y van a hacer campaña y pues habrá que ver qué es lo que nos proponen, ¿no? Pues les queremos agradecer muchísimo el que nos hayan acompañado esta noche. Creo que nos podríamos seguir hablando Sí, de esto varias horas, pero pues ya se hambre. Entonces, sin duda, les queremos expresar nuestra gratitud por tocar este tema que creo que es fundamental para nuestra convivencia como sociedad, para preservar lo que nos queda de democracia y para poder seguir defendiendo un derecho fundamental, no de los periodistas nada más, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa, que así finalmente es algo que afecta a la sociedad en su Todos. conjunto y que nos debiera ocupar más también como sociedad. De verdad les queremos agradecer muchísimo su participación esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo especial para Norma. Gracias. muchísimo. Mi Y yo le, solidaridad con gracias. Y yo le quería decir algo a Reina Aide, expresarle mi admiración por la enorme valentía con la que usted se le planta a un presidente y una presidenta de la República y además destacar uno de mis momentos favoritos de los últimos años a nivel mediático y que fue cuando usted en esa conferencia le dijo a uno de los lamecazuelas que están ahí, cállate palero. Épico. Muchas gracias por eso. Pues les voy a contar cómo fue eso. Este A ver, muchacho me daba ataque, o sea, lamentablemente estaba era tiempos de pandemia y estaba como a 1 metro de mí. O sea, nos separaban menos de 1 metro, pero, sí. Pero todo ese tiempo no me dejaba hablar, estaba boicoteándome. Cállate, 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 me decía, ¿no? Deja no ataques a mi presidente y cosas así me decía. Entonces, pues yo no me dejaba, o sea, concentrarme. Y de hecho no me dejó concentrarme, no planteé los dos temas que iba a plantear. Uno de Puebla y otro hay gente de Puebla y de Tlaxcala, y el otro era creo que sí bueno, era uno de Tlaxcala y el otro no me acuerdo dónde era, pero bueno, eran dos temas muy importantes que yo quería plantear y bueno, no me dejó. Y entonces por eso en cierto momento como no, pues me hartó. Y le dije, usted cállese, usted es un palero. Entonces ya después el presidente lo quiso como, ya, pues como que ahí me se iba a armar ahí el revoltijo. Sí se armó, ¿eh? Al final de la mañanera se no, pues armó. sí, cómo no. Pero así fue. Por eso fue, porque estaba de necio ahí, tratando de callarme y pues fue por eso que, pues ya era un palero y todo el mundo lo Todo el sabíamos, mundo ¿no? lo vimos, todo el mundo lo vimos. Y bueno, Es, esa y la del Castillo de Chapultepec, que qué manera de sacar la nota, mis respetos de verdad. Sí. Cátedra. no, pues al contrario, gracias. Cátedra de periodismo, efectivamente, y algunos de mis alumnos están viendo el programa para Ah, que sí. tomen nota. Pues invítenme a Veracruz. Yo encantada de ir a Vamos a ver, platicar con Esta es muy estudiantes. bien, sería excelente.
Muchísimas sí. gracias, de verdad que gran Gracias. programa y pues las puertas de la clave, como siempre, abiertas para todos ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Bonita Y muchas noche. gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.